Bien, es un gusto presentar aquí este ciclo de fábrica con Tomás Sprechman, arquitecto uruguayo, que ha marcado el último medio siglo trabajando en distintos proyectos en Uruguay y antes también en su fase estudiantil, bueno, sobre esas temáticas de las que, bueno, muchos fuimos alumnos, luego terminamos trabajando juntos en los últimos años y queríamos un poco conversar contigo, Tomás. Así que, bueno, gracias a ti, a Fábrica, por este ciclo que nos han convocado, ¿no? Por supuesto, también para mí conversar contigo y sobre todo estar acá, en este lugar tan amable y tan interesante que me parece que augura también un trabajo muy a futuro, muy interesante, y siempre admiré y respeté mucho el trabajo de ustedes y me parece, para mí es un honor poder estar acá. Sí, buenísimo. Primero, Tomás, a ver, muchos todavía no sabemos, ¿sos uruguayo o sos alemán? Yo no sé tampoco. No, soy las dos cosas. Algunos me dicen Tomás con acento y otros me dicen Tomás. Creo que es una de las suertes que he tenido en la vida. Esa ambigüedad de partida para mí fue muy afortunada porque eso me generó también un cierto punto de partida que no es claro, digamos, ¿no? Y que esa claridad, esa no claridad me parece que fue muy interesante. Por un lado tengo una vertiente alemana, mis padres fueron emigrantes, llegaron al Uruguay como alemanes, sí, como refugiados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y habían nacido una cultura totalmente distinta, sobre todo mi madre particularmente, y mi padre también, eran oriundos de la República de Weimar, en Alemania, vivieron toda la efervescencia de la República de Weimar, fueron educados en la cultura alemana, vivían a una cuadra de la casa de mi madre, vivía a una cuadra de la casa de Juan Sebastián Bach. Yo por eso soy santo, soy Tomás por la iglesia Santo Tomás de Leipzig. Me educaron con los libros de Schiller y de Spinoza, y con ese bagaje fueron arrojados al Uruguay como podían haber sido arrojados en otro lugar, ¿no? Y desembarcaron, incluso iban a ir a la Argentina, desembarcaron en Uruguay casi de casualidad, y desembarcaron en el momento del Uruguay relativamente feliz, en un barrio muy particular de Montevideo, un barrio marcado entre Boulevard Artigas, Sarmiento y la calle Echevarría. En ese barrio me eduqué. Yo me eduqué siempre sin saber exactamente qué era lo cierto, si era la cultura alemana o la verdad estaba en el empedrado de la calle Echevarría, donde se hablaba de Peñarol, Nacional, de Defensor. Y yo en esa ambigüedad tenía que entender eso, a diferencia de una familia que nacía en el Uruguay y que todo era natural y que en su propio contexto evolucionaba. Yo tenía que tratar de entender qué estaba pasando, porque estaba en mi casa y era una realidad, bajaba y había otra. Eso fue una circunstancia muy afortunada que va a marcar mi vida en todo sentido, y de alguna forma me abrió de entrada una pregunta básica que, como digo, teñió toda mi vida. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué es así? Yo tenía que tratar de entender. O sea, esto naturalmente en la mentalidad o en la inconsciencia, digamos, de un chico, casi un niño. Y bueno, esas preguntas, yo nací lleno de preguntas y tuve que encontrar la respuesta. A mí me parece que eso fue una cosa muy buena para mí, ¿no? Aparentemente también expulsados del nazismo, en esa coyuntura de Weimar que después terminó pésimo, fue terrible para mis padres, tuvieron que salir de Alemania dramáticamente, eso fue. Pero de todas formas, incluso saliendo de Alemania después fueron para salir
digamos, encontrar algo más de calma, fueron a Islandia y después fueron a Barcelona. En Barcelona se encontraron con la Guerra Civil Española, o sea que no buscaban una, pero fueron recibidos por ese Uruguay sereno, democrático, equilibrado, amigable, abierto, con gran nivel de socialización. Y bueno, esa coyuntura fue la que en medio de esa, fui arrojado al mundo en medio de esa contradicción, afortunada por suerte. Y en ese escenario, ¿cómo fue, o pasaste la niñez en ese barrio, cómo fue qué te dio, porque vos no tenías antecedentes de arquitectos en la familia, qué te dio por estudiar arquitectura? Me dio situaciones de alguna forma también azarosas. Creo que ahí encima, ¿no? Por un lado está la novela familiar. Mi padre había hecho una lámpara que la había dibujado él, y estaba mi hermano Pedro y yo, y a mí me dibujó con un caballo por la rapidez, con un tarro de ajedrez incluso, increíble, ¿no? Que siempre me gustó, un tarro de ajedrez, el caballo, la música, inventó una especie de profecía por anticipado, y de alguna forma me marcó. Y luego, como también todo este ingreso muy, cierto modo, penoso a la docencia, a la educación, que nadie sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, tenía un interés por las matemáticas, por el razonar, por el ajedrez, pero también aparentemente dibujaba bien. Y bueno, lo que parecía que podía ser una carrera era la arquitectura. Pudo haber sido ingeniero también, pero también fue afortunado que elegí la arquitectura porque me permitió tener un perfil distinto dentro de la arquitectura. Incluso de alguna forma me reencontré recién con la profesión, estrictamente con la vocación, muy avanzado. En el tercer o cuarto año me di cuenta, entendí, le tomé el gusto a la disciplina, porque los primeros 3 años además fueron por otras circunstancias bastante penosos en la facultad, y la vocación la encontré yo mismo buceando en las lógicas de la disciplina. Entendí, le tomé el gusto, o la entendí, le vi su potencial sobre la marcha, digamos, ¿no? A ver un poco, ordenemos. Tú entraste en 1960 a la facultad aquí en Montevideo. Sí. Y hay una cosa que despistás, porque en general hay una especie de mito de que esos años 60 fueron fantásticos, súper fermentales y muy estimulantes para la cultura. ¿Fue tan así? Un mito equivocado, porque la facultad, yo no lo viví, tuvo un momento de brillo, digamos, con el plan del año 52, donde con mucho entusiasmo se reformuló radicalmente el plan de estudios entre las corrientes ligadas a la experiencia de Corbusier, particularmente europea de ese momento, con ciertas componentes también justamente de la Bauhaus, y con algunos ingredientes también de la reforma universitaria de Córdoba de la primera mitad del siglo. Y de ese combo la facultad pegó un cambio hacia adelante, de cierto modo radical y espectacular, pero en los años 60 esa vitalidad había desaparecido totalmente, y la década de los 60 fue una década en cierto modo penosa, en el sentido que se había devaluado, todo ese empuje se devaluó, y realmente perdió vitalidad. Hasta habían echado prácticamente a varios profesores relevantes. El eje, como sucedió por esos años en la mayoría de los países, por lo menos de América Latina, el eje se desplazó hacia un sociologismo de raíz política, digamos, y eso afectó mal a la facultad. Incluso la facultad en aquel momento se dividió en dos, yo empecé el taller Serralta, estaba el taller de Verdito, el taller Arroyo, eran supuestamente los talleres comprometidos, herederos de las doctrinas del plan del 52, y estaban los talleres que estaban arriba físicamente, y en la planta baja estaban los talleres plastiqueros, que todavía donde
le decían plastiquero, donde la arquitectura como disciplina todavía tenía valor y bueno, en esa dicotomía la facultad vivió mal, ¿no? O sea, yo diría de que, para tomar como metáfora una maqueta que de alguna forma representaba la caída de la facultad, era una máquina maldita que el prestigiosísimo arquitecto Gómez Gavazo, que había sido relevante, un puntal, un referente fundamental, había entrado a girar en el vacío y a evaluar las enseñanzas del movimiento moderno, de lo que él había aprendido en Europa y del movimiento del Siam y de toda la cultura de las ortodoxias modernas. Él ha inventado una máquina con violines que uno tiraba un violín por un lado y ponía economía, tiraba un violín del otro y entraba la sociología. Era una cosa que paradójicamente, tal vez de un sentido historiográfico era correcto, fue expuesta en el MoMA, en la cabecera de la exposición que hubo hace un tiempo en Estados Unidos. Y a mí, de alguna manera, la verdad, a todo el grupo de amigos, de alguna manera tenemos una visión crítica de la facultad, nos parecía penoso, ¿no? Puede parecer un poco duro lo que digo, pero efectivamente estaba devaluado. Figuras de altísimo respeto, de altísima trayectoria, que hicieron mucho bien en la facultad, la disciplina, mismo Gómez Gavazo, con intentos muy genuinos por pensar en los términos del movimiento moderno, de pensar el territorio, hizo muchos aportes, en este momento estaban devaluados, ¿no? Y los que estaban, digamos, que les interesaban a ustedes fueron los de abajo, que eran taller de quienes eran Craboto, Gallardo. ¿Cuáles fueron los talleres más? Nosotros, Aró estaba con Gallardo y Robertito y Serralta, era Dufo, Craboto, Gallardo. Bueno, Gallardo después, fue posterior. Gallardo fue una sección de Dufo. Había otro más, pero había, digamos, una... ¿Y tú? ¿Cuáles terminaste tú? Yo empecé en Serralta. Me hizo bien entrar en un taller como Serralta, que supuestamente lideraba Serralta, había sido un prestigiosísimo arquitecto, había estado con Le Corbusier, etc. Pero el taller de él casi no iba muy poco el taller. El taller había quedado en manos de gente, en mi opinión, mediocre. Y yo tuve que tratar de aprender o entender la arquitectura en ese contexto. Eso me hizo bien, en cierto modo. Ese espíritu crítico, de tratar de encontrar sentido, y de vuelta, esa necesidad de encontrar sentido me fue acompañando a lo largo de muchas coyunturas en donde realmente las cosas no. Y acá hubo dos cosas importantes. Uno, que a mí me lloró mucho, o sea, que yo no encontraba en el taller Serralta el retorno por la respuesta que a mí me interesaban. Yo las encontré en dos lugares diferentes. Una, en el grupo 33, que era un grupo gremial de la facultad, de carácter también crítico, que ponía en tela de juicio un poco los paradigmas gremiales de la facultad. Y luego un evento muy importante que hubo en el año 1964, que fue un intento por reformar el plan de estudios. Eso generó un gran debate justamente entre unos y otros, entre los que se mantenían a la ortodoxia del ITU, es decir, los institutos que estaban liderando eso, era el Instituto de Urbanismo en ese momento, el Instituto de la Construcción, supuestamente alineados con la memoria del plan de estudios, y los otros que querían una revisión crítica, que querían revisar eso y realmente
reencontrarse con la arquitectura en otros parámetros, ¿no? Eso generó en el claustro de discusiones enormes, que terminó en un empate y una parálisis de la facultad. O sea, eso quedó en empate, no pasó nada. O sea, que el plan del 52 siguió su curso sin cambio, pero fue extremadamente formativo. Y ahí se formó un grupo de arquitectos y de estudiantes, por lo cual empezamos a compartir, a darnos cuenta de que otra forma de pensar la arquitectura y la facultad era posible. Y eso para mí fue muy fuerte. Claro, tú citaste también el año 64, si no recuerdo mal, ese año también vos te fuiste de una beca a Buenos Aires, ¿no? Exactamente, eso fue la otra cosa que también fue providencial. Me presenté por casualidad una beca sin mucha gracia, pero que me interesaba una cosa espectacular, que era estar en Buenos Aires un mes haciendo unos cursos, que eran unos cursos con muy poca demanda, y me encontré con la sorpresa que éramos tres, uno de los otros dos era Mariano Arana, y estuve un mes en Buenos Aires con Arana. Nos levantábamos de mañana hasta la noche mirando edificios de arquitectura, hicimos un rastrillaje a fondo de la arquitectura argentina, entrevistamos gente, conocimos a Solsona, a Viñoli, Goldenberg, Tony Díaz, todo fue algo espectacular. Y ahí Arana, con su espíritu, eso para mí fue muy importante, con su espíritu, digamos, vocacionalmente muy activo. Era también hacíamos un rastrillaje intenso, documentado, y para mí ahí en cierto modo descubrí más la profesión y la calidad de la arquitectura que lo que me enseñaban en el taller Sarauta. Para mí eso fue un descubrimiento, y fue esas circunstancias favorables que me impregnaron luego la trayectoria posterior. Después hiciste el viaje de arquitectura, ¿no? Que para los que no son uruguayos, que lo puedan escuchar, es el viaje ese muy singular del Uruguay, de un viaje autogestado, ¿no? Planteado en el centro de estudiantes al final de la carrera, para primero Europa, después como se agregó Estados Unidos y algunas otras áreas, pero ¿en qué año hiciste el viaje? Eso fue en el 67, fue otra providencia afortunada. En cierto modo, no fue un viaje al exterior, sino que estaba volviendo al interior de mi propia cultura. O sea, no. Lo cual, digamos, era muy natural. No era ir a un lugar extraño, sino era un lugar familiar por un lado. Y fui con esa experiencia que me dio el haber empezado a ser tan quisquilloso y tan interesado por profundizar con la disciplina, por su interés por lo nuevo, incluso lo que hicimos en Buenos Aires, más allá que vimos la arquitectura de toda la lengua, nos deslumbró en ese momento la calidad de la arquitectura argentina. Y uno de los propósitos fundamentales en Europa fue, me quiero deslumbrar también de la arquitectura europea. Estaba por un lado el itinerario normal del grupo de viaje, pero el otro que tenía un propio itinerario, y visto tal vez con ojos actuales podría no haber estado acertado, pero para ese momento fue muy acertado. Prácticamente me dediqué a rastrillar las novedades, las innovaciones que había en la arquitectura europea de la época. Y tal vez fui a ver obras que vistas con la perspectiva actual tal vez no eran tan relevantes, pero indirectamente con eso fui construyendo. Vos te revelaste en cierto modo a los docentes. Sí, había dos viajes. Había un viaje formal, yo compartía las actividades comunes, pero después no me iba había menos actividades sociales y recreativas, y el resto lo utilicé para rastrillar, y realmente me encontré con los grandes descubrimientos que me cambiaron también la vida, ¿no? Ahí te acordás, porque una vez habías comentado, ¿no? De tus contactos, incluso entrevistas que le hiciste a Giancarlo De Carlo, a Pietila,
Sí. Estuviste visitando unas cápsulas de, creo que de Grimshaw, ¿no? De Grimshaw, sí, conocí, porque la intención mía era hacer entrevistas, porque habíamos hecho en la facultad una de las revistas del SEDA, habíamos hecho en la facultad con Edgardo Martínez, y con Stagni, habíamos hecho una revista del SEDA, entrevistando gente, y yo quería construir una serie de entrevistas a personalidades importantes. Estuve con Gregotti, con Giancarlo De Carlo, que fue para mí maravilloso. Y en ese momento el Team 10 estaba en su despego, en su esplendor, y ahí me encontré en parte lo había encontrado en Argentina con Selsón, con Viñol, etc. Pero realmente con el entusiasmo de que la arquitectura de la época tenía un proyecto arquitectónico que no era el del movimiento moderno convencional que era dominante en la facultad, sino que la problemática del Team 10 era convocante, a Candinés también, pero no lo había entrevistado y otros más. Y que eso me generó un entusiasmo y la arquitectura ahí tiene un mensaje diferente, ¿no? Y yo doy gracias también, porque siempre hay procesos naturales, pero hay coyunturas y situaciones de azar que uno no maneja totalmente, pero me parece que el hecho de este proceso de ingreso a la disciplina y a la profesión, que fue un poco azaroso o con ciertos procesos no naturales, digamos, también me salvaron de adherir a toda la cultura nacional de la arquitectura anterior y de Torres García, de todas esas cosas, toda la tradición esa de la arquitectura convencional y del arte que tantos adeptos tuvo, y la arquitectura del ladrillo y todas esas cosas. A mí me nací como con otra cabeza, es decir, nací con la cabeza del Team 10, o sea, no tuve que tener un proceso, digamos, de limpieza de ciertas cosas que venían de la arquitectura, digamos, orgánica y todo eso, ¿no? Yo recuerdo una vez me habías comentado que una frase que te había dicho, creo que Giancarlo De Carlo, que era creo que era algo así como que la concepción de la arquitectura como generadora de formas. Sí. Esa idea que parecía, o sea, hoy podría ser de Stanal en ese concepto, ¿no? Sí. Él decía, esa entrevista la tengo, usted la publicó en el SEDA, y justamente lo que decía Giancarlo De Carlo era pensaba la arquitectura como algo móvil, digamos, abierto al cambio, y la arquitectura lo que tenía que eran estructuras que generaran formas, que fueran abiertas, y que eso para mí fue la cuna con la cual empecé a crecer. Igual, claro, en el contexto de lo que vos decís del Team 10, parece que igual Giancarlo De Carlo y seguramente Aldo Vaney, igual parecerían que además de estructuras apostaban también a un disciplinamiento formal, no renunciaban No, por supuesto. a cierta belleza de las formas, cosa que de repente en Candinís o mismo en algún proyecto de los Smithson está un poquito era más abstracto, ¿no? Pero acá tocamos un punto que es crucial también, que los procesos de cambio no son excluyentes de lo anterior, eso lo hemos vivido nosotros a lo largo de toda la vida. Estos procesos de progreso son acumulativos, o sea, si son inteligentes, jamás pueden descreer de la calidad, o sea, con todo lo que se había aprendido de lo que era el nivel de la arquitectura como disciplina estética, eso, y apuntar a la calidad, eso no se perdió nunca, eso se acumulaba, no eran retrocesos, sino avances acumulativos posteriores, no son excluyentes para nada. Una última pregunta de este ciclo de repente de formativo.
Hablaste del grupo viaje. Tú también habías ganado una casa, ¿no? De esas, Sí. ¿no? El primer proyecto, tu primer concurso en realidad fue de estudiantes, Sí. ¿no? Sí. Casa de grupo viaje, Sí. casa experimental. Sí. ¿Estás arrepentido de la casa que hiciste en su momento? No, pero me generó parte. Por un momento estuve a punto de no viajar, porque ganamos con un proyecto, digamos, normal, pero cuando hicimos el proyecto ejecutivo le quisimos dar ciertas componentes, sobre todo inspiradas en el capitalismo inglés, etc. Y el grupo de viaje renegó de eso y yo me puse de punta y estuve a punto de no viajar. Después me dijo, no seas tonto, viajá porque estás a perder todo lo que después te decís que vas a viajar. Porque me peleé con las autoridades del grupo de viaje. Al final, por suerte viajé, ¿no? ¿Cómo fue que después del viaje te recibiste o ya fuiste recibido, pero cómo fue que te enganchaste con la primera infancia de vida profesional, los primeros años? No, la infancia profesional empieza al regreso a Montevideo, donde volqué todas esas ideas que se me habían motivado muchísimo en el grupo de viaje, las volqué en el grupo de amigos que de alguna forma teníamos esa vertiente común de la lista 33 junto con la reforma del plan de estudios entre arquitectos y gente de perfil gremial. Entonces se forma un grupo en el llamado Estudio 18, que éramos como 8 o 10 personas de diferentes perfiles, digamos un conglomerado más o menos híbridos con vocaciones, algunos como el arquitecto Lorente, por ejemplo, que estaba Lorente hijo, Lorente padre, que tenía una vastísima trayectoria profesional, habían ganado en el 64 el concurso de creación de bancario del Uruguay, y fue desde el punto de vista de la arquitectura siempre un referente para nosotros, ¿no? Rafael Lorente fue, sobre todo el hijo conmigo, digamos, siempre era un arquitecto relevante que no tenía que ver con los desgastados arquitectos de las corrientes tradicionales modernas, digamos, ¿no? Ese fue un aglutinador. Y pues también ese movimiento del plan de estudios convocó a gente con otro perfil, Miguel Cecilio, que fue fundamental, y tenían un perfil distinto, y ahí conformamos un conglomerado heterogéneo, pero por otro lado también interesante, ¿no? De gente con perfiles distintos, con visiones complementarias, que fue después decantando con el correr del tiempo. El Estudio 18 tuvo una vida relativamente corta, entre el año 68, que fue cuando volvimos del viaje, al año 73, que fue disuelto por la dictadura. De alguna forma se produjo una dispersión de los integrantes y bueno, funcionó. Y ahí se disolvió en agrupamientos más pequeños, digamos, ¿no? Pero ahí ustedes metieron cantidad de concursos, mejor dicho, se presentaron una cantidad de concursos, no metieron casi ninguno. ¿No? Sí, hacíamos concursos, veníamos con toda la carga del Team 10 y con una nueva visión también sobre la estética, sobre el cómo, sobre el qué y el cómo. Y claro, hacíamos proyectos que visto con perspectivas realistas estaban fuera digamos, de lo que los jurados podían de alguna forma asumir. Y cosechamos una buena historia de concursos perdidos, pero también atractivos. Y de cierto modo nos ejercitamos, ¿no? Fue una etapa de ejercitación y aprendizaje de cómo pensar un concurso, ¿no? Uno del Zunca que una vez habías mostrado en el estudio, un proyecto bastante con unas bandas, con unas estructuras y unas estructuras de colores, unos hubs, eso desde esa época, de ese estudio. Sí, había un concurso para una colonia para niños del Zunca, ¿no? Y entramos con un proyecto que razonablemente se tendría que haber resuelto de una forma más o menos normal, y ahí metimos con toda la carga, pusimos toda la carne en el aseador mal, ¿no? Y los jurados
los lateralizaron, pero fue bueno, como incluso unos proyectos me hace acordar después como el partido del Complejo Boulevard, incluso Viglieca, en ese medio, Tito Viglieca, que participaba desde otro estudio de la calle Reconquista, con Arturo Yamil, que trabajó en ese concurso, que yo no estaba, hicieron un concurso para la embajada uruguaya en Brasilia, que fue también bien metabólico, ¿no? Con todo, tenía toda la carga de la cultura de la época. ¿Y cuándo fue? Claro, en un momento ahí empezaste a hacer los primeros proyectos construidos, creo que uno incluso en un laboratorio para el LATU. ¿Y cómo fue el episodio del megaproyecto del Complejo Boulevard en Montevideo? Sí, antes habíamos hecho Lorente, que era un arquitecto ya inserto en el mercado, reconocido, me invitó. Fue un privilegio hacer con él la remodelación del LATU, el viejo LATU, que era un edificio viejo, y ahí lo hicimos con una estética Archigram, digamos, y para la época fue muy, yo creo que muy innovador, ¿no? Lo hacíamos con una tecnología poco apropiada para la época, pero ese fue un proyecto muy... Sí, con unos tubos interiores. Conductos como estos que sí, acá, con tubos de chapa, ¿no? Sí. Era un laboratorio, era un lindo programa, porque un laboratorio se prestaba a poner caños a la vista, tenía todo, ¿no? Mesa, una planta libre, y había una parrilla que se suspendían y tenían todos los caños, iban por las parrillas y después metían a las mesas desde arriba, y los ductos de aire rojos también venían de abajo, y fue bastante choqueante, digamos, para la época. Estamos hablando de 1968, 69. Pero fue... Y el complejo Boulevard, que es del Centro Cooperativista Uruguayo, que es un instituto digamos, a partir de 1968, para dar un marco, en Uruguay se aprueba una situación bastante curiosa, en un gobierno que era de centro-derecha, y en un momento que se declaran medidas prontas de seguridad, y en ese mismo año se genera una ley de vivienda que fue bastante singular en América Latina, porque tiene incluso el régimen del derecho de uso como consagrado, y en pocos años se instalan incluso una serie de institutos de asistencia técnica, o sea, centros de trabajo profesional que empezaban a cobrar más por el trabajo que en sí mismo que por el metraje, y con distintas orientaciones incluso ideológicas y también arquitectónicas. En ese contexto, el Centro Cooperativista Uruguayo formó una sección de arquitectura, de la cual ustedes hicieron o integraron, según dicen, pero a ver, se puede clarificar cuál fue la situación y cómo fue que surgió ese el estudio 18 fue en ese momento como el germen, el que eyectó los recursos humanos, que fueron, por un lado, la mayoría de los que estábamos en el estudio fueron al Centro Cooperativista, que justamente en ese contexto había hecho un impacto enorme en el mercado, casi una situación milagrosa, ¿no? Y gran parte de ellos fueron al Centro Cooperativista y abordaron principalmente programas de ayuda mutua. Quedaron algunos programas de ahorro y préstamo que fueron descentralizados fuera del Centro Cooperativista. Para un poco, claro. Los de ayuda mutua eran aquellos programas que suponían cooperación con horas de trabajo de los propios vecinos que iban a vivir en el complejo. En cambio, los de ahorro y préstamo eran un nivel un poquito más superior, que suponían simplemente financiamiento, pero no trabajo directo, claro, en la obra. Los de ayuda mutua, como tienen un gran compromiso con la gente, de gestión social, de ser procesados con apoyo a los grupos de cooperativistas involucrados, se centralizaba todo eso con lógica dentro del Centro Cooperativista. Los programas de ahorro y préstamo se parecían más a un encargo convencional de arquitectura, y entonces no tenía mucho sentido que estuvieran dentro del Centro Cooperativista. Y el Complejo Boulevard lo hicimos en el siglo XVIII con Arturo Yamil y Ramiro Bascán,
Arturo con 25 años y yo con 30. Nos encargaron un proyecto de 332 viviendas. Visto con perspectiva, un milagro que nos cayera eso a los 30 años, que cayera un programa que se hizo aparte. Que igual tenía unas lógicas consultivas, porque había muchas variaciones de programáticas, ¿no? De tipologías. Bueno, sí, ahí metimos toda la artillería del Team 10, incluso con el grupo de viaje. Yo creo que fui solo a ver los conjuntos de Hyde Park y Park Hill en Sheffield. Y me había inspirado muchísimo con las lecturas de Viena. Éramos jóvenes, pero sabíamos muchísimo, ¿no? La perspectiva y la amplitud de la perspectiva del grupo de viaje había sido fantástico. Estábamos al día, sabíamos, y sabíamos lo que queríamos hacer, ¿no? Y salió, afortunadamente, pudo haber salido mal, pero creo que salió bien. Del centro cooperativista se ha escrito mucho, y hoy, bueno, es curioso, la ciudad lo declaró monumento histórico, los dibujos originales tuyos creo que los adquirió, están en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de New York, es quizás el más visitado y está un poco como de repente es una especie, hasta los propios vecinos es extraño, le festejan el cumpleaños al edificio. Más que al edificio, digamos a la generación de la cooperativa donde el edificio formó parte de ello, ¿no? Pero en ese contexto, pensando en tu cabeza, porque uno podría decir, bueno, hay como, es un fetiche, nada se toca, pero en tu cabeza metabólica, ¿te atreverías a meterle mano hoy o dejarías que otros colegas le metiesen mano al proyecto? No, ese, por definición, fue pensado como un organismo vivo, digamos, no fue pensado como un edificio formalmente cerrado, ni era abierto a la vida. Y visto con la perspectiva actual, tiene defectos, por ejemplo, un tema de economías y de simplificación, etc. En buena parte del edificio no se está entrando a nivel. Hoy día, desde el punto de vista de la accesibilidad, esos pisos tienen que ser horizontales, y tenemos un proyecto concreto con Arturo Villamil de transformar eso, hacer una reforma, un injerto del edificio en el interior y hacer eso accesible. A mí me encantaría hacerlo porque demostraría de que justamente que no es un monumento, sino que, pero vas a tener que tenga la vida del mundo, ¿no? Claro. Del mundo actual, y que se acorde a las exigencias y demandas del mundo contemporáneo, ¿no? Pero es un problema, es un monumento para la ciudad. Un concepto distinto, monumento, ¿no? Claro, pero está bien. El complejo Boulevard sigue siendo vivo, todavía no está muerto, ¿no? Claro. Está habitado por gente. No, y eso quizás sea lo notable, que a su vez las varias generaciones de cooperativistas lo mantienen todavía, incluso con es de los pocos complejos de vivienda que ha habido una especie de pacto de no ponerle rejas, de no cercarlo y de regalarle al barrio lo que es de los cooperativistas. O sea, una generosidad con la ciudad increíble, ¿no? Ya los edificios, me encanta que los edificios se transformen, que la vida continúe, y mismo en el espacio exterior, de tocarlo, me produce una gran satisfacción. Mismo me resulta grato decir acá que con el complejo Boulevard, que acá los amigos hicieron al lado un edificio, digamos, que a mí me encanta y que muestra también el Banco de Seguro. No, al lado del hospital policial, sí. Me encanta que hayan otros que renueven y que han tenido la oportunidad de que lo que nosotros vimos con el hospital policial sea retomado por otros con enfoques y con prácticas que marcan la evolución de las ideas, ¿no? O sea, que no. Porque, claro, ahí el hospital policial fue, creo que es un caso interesante, porque el hospital policial fue el complejo Boulevard por un lado, y después el hospital policial fue los primeros concursos el primero deporte que metiste con tu equipo. Y podrías explicar un poco la clave de ese proyecto, porque no tienes la sensación de que en general los programas complejos son soslayados por la historiografía, quizás porque
porque porque formalmente se entienden que son muy complejos o porque son muy utilitarios, no sabemos por qué, pero digamos en general los programas utilitarios no son estudiados, salvo cuando ya son muy viejitos. Pero ¿cuál fue la gracia de ese concurso? Porque en su momento ustedes estuvieron con pugna con muchos creadores muy buenos, ¿no? Sí, ahí se dieron de vuelta algunas circunstancias, bueno, después de haber perdido tanto, estadísticamente correspondía haber ganado algunos, ¿no? Y ganamos el más interesante, me parece, el que me cambió la vida a mí y a los demás. Y tiene algunas claves que son muy importantes. Una, la presencia del doctor Virgilio Alonso, una casualidad también, que fue pariente de mi cuñada, un experto argentino que reunía en una sola persona todo lo que el saber hospitalario en la época requería. Era médico, ingeniero, arquitecto, sabía de arquitectura, administrador hospitalario, sabía todo en una sola persona condensamos todo el saber sobre hospitales de la época y fue crucial para ir rápido a encontrar una solución correcta y aprendimos. Yo no sabía nada de hospitales en esa época. Gracias a él, además era un gran docente, con placer por explicar, aprendimos. Creo que logramos desarrollar, de cierto modo con pragmatismo, una solución adecuada para el problema. Es un proyecto que era en ese momento el paradigma del hospital horizontal. Nosotros nos dimos cuenta que el hospital horizontal no servía. Casi todos los proyectos, o gran parte de los proyectos, eran hospitales horizontales, muy complicados de crecer, demandar una superficie de suelo gigantesca. El suelo en un hospital es crucial. Y encontramos ese partido que no es ni horizontal ni vertical y que crecía con muchísima facilidad. Y entonces encontramos un partido, una solución muy contundente. Después de trabajar mucho, le dimos vuelta, no fue un ejercicio intenso, por eso tal vez haya resultado tan fértil el propio proyecto en cuanto a su concepción. Tenía a su interior, digamos, una serie de virtudes, pero fruto de una especulación intensa sobre el proyecto. No surgió así de casualidad, no lo trajo la cigüeña, ¿no? Y también una cosa que nos favoreció, tiene que ver con lo que tú decías recién, que era un concurso difícil, ¿no? Y creo que nos sentíamos cómodos en la dificultad, o sea, de que ahí hubo mucha gente que se desvió del objetivo y que, digamos, y eso, perdimos muchos concursos que eran de pronto de otro carácter, donde jugaban otros aspectos, pero acá, para resolver bien el hospital, había que meterse en serio en un problema complejo, y creo que lo hicimos, salió bien, vamos a decir, ¿no? Sí. Yo recuerdo dos cosas. Uno, en esa época tú habías escrito a los pocos años en una publicación que salió, creo, publicada por SICA, que era una especie como de reflexión, en aquel momento que era casi que historiográficamente, creo que casi no existían antecedentes, que era como de las distintas evoluciones del hospital moderno, o el hospital decimonónico en pabellones, el hospital moderno en verticales, el mega hospital, bueno, el horizontal, tipo Venecia, de Le Corbusier, y después, bueno, el policial como híbrido, pero que a su vez estaba muy bien formateado, ¿no? En algún momento comentamos que eso en realidad era podía ser casi como un paradigma también de una metrópolis como compacta, ¿no? Es decir, el debate de expansión, por un lado, de elementos de poca energía y de compacidad en otros elementos, ¿no? Sí. Pero también recordaba otra cosa que una vez habías contado, que era que se habían disfrazado ustedes. Esa es la otra, que justamente para que no nos descalificaran por motivos estéticos, pues el problema no era un problema, digamos, lo más sustantivo no era tanto la estética, sino la organización, cómo resolver un artefacto complejo con lógicas muy fuertes de tipo funcional, y para evitar de que
que no fuera de ladrillo o no ladrillo, de tal cosa. Nosotros hicimos a propósito un proyecto muy neutro, casi bobo, para que no se llamara la atención, o sea, que no fuera rechazado por un motivo o por otro, ¿no? De que vamos a decir, la perspectiva formal, que siempre es una aproximación muy común, o sea, de que justamente la complejidad de los problemas no se ven porque se tocan antes, se descalifican o se califican en función de sintonías estéticas, y ahí pasamos desapercibidos y bueno, y pusimos sobre la mesa el problema en sí mismo, ¿no? Con cierto modo crudamente, pero que estaba bien resuelto. Después cuando después de ganar, lo ajustábamos, le dimos le dimos el tratamiento y la resolución o la prolijidad que correspondía. Teníamos que hacerlo prefabricado, después no se podía, pero tal. Claro, o sea, vos llegás más o menos a los 40 años con esos dos proyectos metidos, gigantes y muy importantes en Montevideo, ¿no? Y en esos años también decidiste ir a estudiar, a hacer un posgrado a Europa. Sí, ¿no? Sí, pues después, sí, me parecía que para encontrarme con mi patria, digamos, o con volver a los orígenes, y me acuerdo que yo no sabía bien que yo quería una beca, me quería ir, no sabía bien qué hacer. Lo que me sedujo, en primer lugar, fue el trabajo de un arquitecto, Harald Deilmann, que era un personaje que se dedicó a profundizar en el tema de la vivienda. Y lo hacía a través de un análisis, vamos a decir, prolijo y ordenado y sistemático de las soluciones de vivienda. O sea, me resultó atractivo como problemática. Es decir, bueno, quiero aprender o trabajar en el tema de la vivienda, que era lo que de alguna forma sabía, o una de las cosas que sabía, pero aprenderla y ordenarla. Y agarré por ese lado con Deilmann y aterricé en un estudio en Alemania, en Stuttgart, dirigido por el profesor Peter Faller, y estaba también Christian Muschalek, que estaba dedicado al estudio de la vivienda. Que esa vuelta fue un buen aterrizaje, en el sentido de que yo venía con la impronta esta de la arquitectura del Team 10, y ellos tenían una aproximación muy interesante a la vivienda, que venía de la tradición inglesa, es decir, bueno, del habitar, de cómo conseguir el hábitat como práctica vital, digamos, una perspectiva una perspectiva integral de la problemática de la vivienda, lo cual fue para mí muy provechoso, porque le agregaba una perspectiva más densa, más compleja del buen vivir, digamos, ¿no? Y ahí ellos admiraban los alemanes admiraban a los holandeses por su larguísima tradición en la vivienda colectiva, con mucha sensibilidad sobre la buena vida, vamos a decir, o el buen hábitat, ¿no? Eso fue muy importante. Y después, estando allí, casi de forma espontánea, a través de los trabajos de divulgación de Philippe Paneré, tomé contacto con la obra o el pensamiento de Aldo Rossi, Carlo Aimonino, que estaban dando una visión superadora precisamente del Team 10, y eso me sedujo enormemente, ¿no? Y de vuelta me volvió a lanzar hacia adelante a nuevos horizontes, digamos, ¿no? Estamos comentando ahí tus estudios en Stuttgart y después de tu regreso al Uruguay, ¿no? Vos en ese momento no estabas ¿no? Fueron todos esos años de la dictadura que no estabas en la docencia, como tantos otros colegas, estabas fuera, y
bueno, y recuerdo, yo era estudiante de esa época, que hubo un episodio importante de un Congreso Nacional de Arquitectos donde presentaron una cantidad de distintos colegas de ponencias, ¿no? Entre ellos hubieron algunas destacadas, así que eran como muy renovadoras, entre ellas una que habían hecho tú con otro grupo, ¿no? Sí, con Juan Bastarrica y con Arturo Villamil. Y con Enrique Benech. Y con Enrique Benech. No, está buena porque creo que fue una buena propuesta. Trabajamos de vuelta intensamente sobre el tema de la ciudad de Montevideo, también de vuelta con toda la carga cultural y metodológica de la lectura de Aldo Rossi, la tendencia, etc. Hicimos una ponencia muy meditada integral sobre la historia de Montevideo, utilizando las técnicas de análisis urbano, y hicimos de vuelta un intento ordenado, metodológicamente prolijo, en mi opinión, para releer la historia de la ciudad y dar nuevas pautas para actuar sobre el futuro de la ciudad. O sea que eso se presentó en ese congreso de la SAUI. Yo le di importancia a ese trabajo porque fue el germen después para el trabajo del libro que se hizo de Protestas de la Ciudad, donde vivieron otras personas, como por ejemplo Mario Lombardi, Federico Barbejillo, que le dio una amplitud mucho más amplio, lo sacó del campo estricto de lo estrictamente disciplinado de la arquitectura y le dio una visión mucho más compleja sobre el manejo de la ciudad, también en su gestión, y creo que fue un antecedente muy importante para la época. Lo hicimos como anticipadamente, y eso, digamos, yo quedé muy conforme con eso, ¿no? Eso se resumió después en un libro. Sí, en un libro que tuvo una tirada grandísima, que fue muy divulgado, ¿no? Sí, en ese momento igual se veían como ese enfoque, era ciudad por partes, urbanismo urbano, una lectura igual muy contemporánea de Montevideo, pero incluso la ponencia esa era del año, la primera ponencia fue de 1945 a la época, el 83, que era una parte casi no vista por la historiografía. Digamos, como en aquel momento también se plantearon, por ejemplo, otro grupo de colegas, el estudio de llamadas áreas caracterizadas. ¿Qué diferencia tenían en términos de matrices conceptuales esos dos estudios? En mi opinión, digamos, eso coincide también con el trabajo de Mariano Arana en la ciudad, sobre todo apuntando a temas de memoria, y ese trabajo efectivamente apuntó a hacer un análisis de Montevideo a partir de la idea de las áreas caracterizadas. Me parece que se hizo de vuelta desde una perspectiva no tan rigurosa metodológicamente. Creo que no era una cosa, llamémosle, prodija en cuanto, digamos, al análisis y al rigor con que se analizaban las temáticas. Claro, eran cabezas distintas, en realidad era mucho más, también se podía verse como más de la pregnancia, más de tipo con Gordon Cullen o con otros, ¿no? Sí. No era, sí. Eso en realidad no sabía, eso en realidad no es como una especie de diversas posiciones culturales que venían ya también de la época quizás de los años 70, del principio de los 70, digamos, hasta con quienes se tenían empatía. Exactamente, haciendo una caricatura, simplificando, dividíamos siempre en los años 60, y creo que se fue proyectando hacia adelante. Los que estaban suscritos a la Architectural Review, que era una revista de carácter regionalista, con un perfil, y la Architectural Design, que era una revista más dura en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más prolija hasta en sus referencias historiográficas, me parece, en mi opinión, con un perfil, digamos, más científico, digamos, y no una aproximación más primaria, digamos, o más de otro carácter, más con arquitectura. Eso me parece muy importante, y tal vez eso esté un poco desdibujado, ¿no? Hoy día todos esos matices, sí. En mi opinión, están desdibujados. Después el plan de ordenamiento de Montevideo, que recogió muchos años después todas estas ideas fermentales,
quedaron desdibujadas, ¿no? Creo que necesitaron ese libro, que era muy divulgado, pero bueno, eso es que lo estudian otros analistas. Puede ser, pero creo que está muy desdibujado y que las ideas se tomaron, pero no. En aquel momento fue divertido porque fue cuando empezamos a trabajar juntos y recuerdo que fue cuando escribimos contigo Montevideo entre el cambio competitivo y el posicionamiento marginal, que el mismo, creo que fue un par de años antes del POT, y medio también se visualizaba a 15 años de la ponencia de aspectos tipológicos como las restricciones de la morfología. Y ahí hasta plantear esa idea de un Montevideo marginal generó que podían haber otros paradigmas, y la idea mismo de paradigmas creo que generó fue en el medio local. Me acuerdo que lo presentamos en el Museo de Bellas Artes y junto con Iñaki Ábalos y Juan Herreros, y bueno, generó como ciertas críticas o por lo menos contrastes de opinión en un momento que parecía que la ciudad quería congelar sus ideas, ¿no? Sí, como la vida continúa, por lo menos cada 10 años se producen cambios sustantivos del pensar, y ya nosotros cuando surgió se planteó el POT, nosotros estábamos en otra cosa, ¿no? Habíamos estado seducidos por el pensamiento de Kolja, de otro tipo de urbanismo, de otras ideas y de otras formas de pensar la ciudad con mucho más libertad, con mucho menos, mucho más abierta, digamos, ¿no? O sea, el urbanismo urbano en ese momento no era capaz de resolver gran parte de los problemas del territorio, de la ciudad, de las periferias, etc. Y ahí la cabeza de Kolja nos había colocado como en otra dimensión cultural, ¿no? Cuando las cosas a veces ciertas cosas a veces nacen como deslocalizadas, pero por suerte, como tenemos un pequeño paréntesis, siempre por todo esto, siempre hicimos el ejercicio de poner en duda las cosas, ¿no? De poner, abrir preguntas, ¿no? De no aceptar. Cito a Jorge Luis Borges, que dice: la duda es una de las formas con que se manifiesta la inteligencia, una frase de Borges. Hay otra frase, una de Voltaire, que dice: la duda puede incomodar, pero la certeza es estúpida. No sé con esas palabras lo dice, ¿no? En una buena, ¿no? El ejercicio... No, es patética. Patética. Es patética, la duda es patética. Pero ese ejercicio de alguna forma, naturalmente, al tener esa obsesión por encontrar sentido, naturalmente te iba encontrando, nos iba llevando a nuevos horizontes, digamos, ¿no? Y ahí fue que hicimos un montón de publicaciones en esa época. Sí, y habíamos trabajado, claro, previamente habíamos empezado, podía estar bueno compartirlo en esta entrevista, habíamos tenido la suerte de empezar a trabajar en Argentina, en la Patagonia, que en realidad también fue una especie de laboratorio de que también casos complicados, donde incluso habían trabajado colegas también con propuestas bien interesantes, colegas de Argentina, que también interpelaban a los propios posicionamientos urbanísticos y digamos, entre la pragmática y la cultura, ¿no? Pero ahí podrías contarlo vos un poco, a ver cómo fue esa inmersión. Lo que habíamos ido, yo había con Mario Lombardi, íbamos a presentar el libro de Montevideo, a Neuquén, y ahí conocimos a Silvina Belausti, que era secretaria de gobierno en San Martín de los Andes. Le gustó mucho el tema de la... ¿Qué años después? En realidad se activó varios años después. Se activó claro, 10 años después ella se acordó ¿no? Claro. Nos invitó. Y cuando desembarcamos en San Martín de los Andes ya veníamos de vuelta pertrechados con nuevas ganas y con nuevos enfoques y con nuevas formas de pensar la ciudad y el territorio, ¿no? Y eso, veníamos de lejos, no éramos oriundos de la montaña, pero veníamos con ganas de hacer cosas, ¿no? Teníamos con la maleta llena No, y el desafío que habían trabajado colegas en esos mismos años, colegas muy buenos en un problema que parecía muy sencillo, pero que no lo era, que era como un problema que es muy común en muchas ciudades argentinas por la dinámica que tienen, que son cómo orientar las expansiones, ¿no? Y ahí habían trabajado
incluso por lo menos tres colegas, Miguel Ángel Roca, que había hecho una propuesta muy formal y muy de urbanismo urbano formal en la ciudad. Después había, Freddy Garay con su equipo había trabajado en un ensanche dentro de un área de parque nacional con una propuesta muy grande y de un gran proyecto urbanístico. Y después un grupo de arquitectos, incluso David Culó, con un grupo de la UBA y ambientalistas y un grupo de arquitectos locales que habían hecho una propuesta muy de división como unidades de ambiente, como en 50, 100 unidades del ambiente, ¿no? Y con una idea de una ambición de un gran plan, ¿no? Y ahí fue que nuestra propuesta fue bastante híbrida en ese sentido. Sí, porque se decía que San Martín era la tumba de los cracks, que venían todos estos expertos y la comunidad local muy convencida, muy arraigada con sus ideas y sus tradiciones, no dejaba que estas tal vez por falta de adaptación o van a saber bien por qué, o se podían argumentos, motivos, pero me parece que... Sí, que tenía, en realidad la clave, sí. En realidad era un tema interesante. Esa comunidad local tenía una cantidad, de cualquier manera, de valores y de reflexiones que de nuevo, la cultura muchas veces desde las metrópolis las soslayaba en calidades de arquitecturas, tipo de arquitecturas, o hacía cuestiones formales, o había una deslectura del deseo social, ¿no? También que eso creo que... Pero igual me parece que de ese paquete, porque de repente me parece que ese paquete igual está bueno, creo marcar, en ese caso fue como la idea que tiene que ver como unir un proyecto híbrido entre propuestas de la ciudad y los temas que estamos discutiendo sobre Montevideo, que era, por un lado, trabajar realmente en un no plan, sino asumir realmente cuáles podían ser las piezas de sentido para el cual operar, porque no había muchas energías, y dos, empezar un poco por lo que tú decías de influencia colhasiana. El tema, en cierto modo, de las bandas de paisaje no había sido un tema que creo que después incluso lo trabajamos más a fondo en áreas más amplias, ¿no? Sí, que particularmente en Villa La Costura, por ejemplo, que en realidad la propia realidad de Patagonia nos fue llevando al tema del paisaje, al tema digamos, del territorio y de cómo abordar también desde el punto de vista del paisaje el territorio con otra amplitud y con otra sensibilidad, ¿no? Y en La Costura creo que lo interesante que tuvo fue que intensificamos una condición natural del paisaje, ¿no? Tal vez mucho más que con San Martín de los Andes. La situación de Villa La Costura permitía y habilitaba a una respuesta mucho más sensible que los propios gentes del lugar no estaban encontrando, ¿no? Que intervenían en Villa La Costura como si estuvieran interviniendo en un territorio urbano, convencional, y nosotros desde la planicie, desde la pampa de Uruguay, creo que interpretamos mucho mejor Sí, también estudiamos lógicas de montaña y de geografías, y la idea de intensificar el paisaje, creo que eso fue un tema, sí, sea naturales o artificiales, pero a ver, para pensar en que nos quedan algunos minutos para ir redondeando esto, a ver, seguramente eso de la Patagonia después terminamos escribiendo contigo artículos, Patagonia Jardín Global, otro más reciente sobre las vastedades y el tema de la gran escala y de incluso los problemas de cómo operar en elementos muy subyugantes, ¿no? Pero ahí de repente 2-3 temas más para ir redondeando. En ese ciclo también, en cierto modo, esa de Patagonia fue como muy metabólico, eran todos casos que eran muy metabólicos, en cierto modo, en otra escala, fueron como ideas no formales, de estrategias no formales, o en algunos casos ciertas piezas con elementos formales. El tema hospitales, en ese mismo ciclo tú tuviste fueron 25 años operando en algunos hospitales, el Hospital Británico Montevideo, el CASMU en Montevideo, un proyecto que casi pionero, que no se hizo en el Clínicas, ¿qué reflexión te genera? Y después pasamos a una última pregunta de cierre. Rápidamente, lo del Clínicas para mí fue un proyecto que tú participaste también, que fue la reconversión del Clínicas, que transformamos un edificio centralizado, lineal, con rigidez enorme, lo transformamos en un contenedor híbrido, un edificio de alta flexibilidad, con una intervención además relativamente respetuosa, pero no tonta, de conservación arquitectónica del edificio, y que la Universidad República lamentablemente cajoneó,
teniendo el dinero para haber hecho la reforma, ¿no? Eso fue realmente una situación bastante fuerte, digamos, ¿no? Y luego, después, la situación particularmente con los hospitales, el hospital británico, por ejemplo, yo creo que de todos los trabajos de hospitales que hicimos, acá junto con Marcelo Danza, fue tal vez el más interesante, porque a diferencia de otros trabajos hospitalarios donde la propia gestión del hospital a veces se hace muy traumática, en el sentido de que no es posible consolidar políticas de conservación y creo que y de transformación. Lo interesante del hospital británico, que estamos trabajando hace 25 años, lo estamos haciendo con un proceso acumulativo digamos, y creo que muy inteligente por parte del gerente, el contador Pereira, de ir analizando detalladamente los cambios, las pequeñas transformaciones y realmente me parece que es un procedimiento incluso apoyado por la Junta de los ingleses con líneas directrices en cuanto al futuro del hospital muy claras y consistentes. Me parece que ha permitido hacer prácticamente una gestión del día a día, incluso sin necesidad de anteponer un plan director rígido. Acá estamos trabajando acumulativamente sobre los cambios y las contingencias que la propia dinámica de la realidad lo demanda, ¿no? Y me parece que es un ejemplo extraordinario de buena práctica, ¿no? Y ahí, siempre salvando constricciones. Exactamente, estamos trabajando casi online, ¿no? Y incluso anticipando los problemas. Acá el hospital no solamente que responde, sino que se anticipa. El contador Pereira inventa el enemigo, o sea, que es como imaginando todas las contingencias y resolviéndolo a mi modo de ver de forma ejemplar, ¿no? Bien, 2 preguntas cortas te quiero hacer. A ver, síntesis. 1, una faceta probablemente poco conocida para los que no somos cercanos a ti, has sido siempre un apasionado de la filosofía y un preocupado, un obsesionado con el sentido, ¿no? Y muchas veces recuerdo, gente como Roberto Fernández, crítico argentino y estudioso, que poco sabido, muchas veces se junta contigo y hablan de fútbol y mucho de filosofía, de Sloterdijk, de Marcus, de Byung-Chul Han, que arquitectura y sentido, que una última reflexión y otra última pregunta te quería hacer también. Y bueno, ya que mencionaste a Sloterdijk, diré una cita de él, que la filosofía es un intento permanente por dañar la estupidez. Acá sí la palabra corresponde. En el sentido de someter las cosas a reflexión, de tratar por toda resumiendo, incluso con toda la perspectiva de tener que ir aprendiendo desde los hechos, dándose cuenta de que lo obvio, de alguna forma, tiene un transformo de rigidez, de falta de adecuación a los momentos. La filosofía es una forma general de posicionarte y tratar de encontrar sentido, y en esa dirección me parece que contemporáneamente la filosofía contemporánea está abriendo un campo extremadamente fértil, mucho más complejo, más rico, y que está acumulando las aproximaciones mucho más esquemáticas del siglo XX, que fue un siglo medio en cierto modo, realmente duro y rígido, y hemos afortunadamente en el pensamiento y en la arquitectura ganado libertades, ganado la capacidad de operar con mucho más descontracturadamente y tratar de operar con todas las herramientas a disposición, ya sean de tipo racional o no racional, de abrir ficciones, de abrir el campo a pensar y a intervenir con un bagaje de
de instrumentos mucho más rico, y creo que le abre a la complejidad de los problemas del siglo XXI, que va a demandar y está demandando, como lo muestra ahora la situación actual, va a demandar respuestas mucho más frescas, más imprevisibles, más libres, y creo que el pensamiento está anticipando un bagaje instrumental y unas herramientas capaces de operar más adecuadamente en el futuro, ¿no? Y cerrando, daría para otra charla. Sabemos también que tú tienes muchos vínculos con el psicoanálisis y también vínculos curiosos. ¿Es cierto que fuiste amigo de Horacio Ferrer, el poeta que trabajó con Astor Piazzolla? Sí, estaba... exactamente, era del viejo barrio, de aquel barrio que yo mencioné al principio. Vivía a 1,5 cuadras de mi casa, y me enteré de casualidad de que una persona bastante conocida en el ambiente de rioplatense como Aníbal Troilo Pichuco le había hecho a Horacio Ferrer un homenaje a la calle Estigarribia, que es la que está al lado del estudio, y que de alguna forma le dio dimensión a este poeta, digamos, como Horacio Ferrer, un poeta de... Sí, que tú estuviste muchas veces con él en Buenos Aires, en Montevideo. Absolutamente. Creo que incluso algunos trazos de poeta de María Buenos Aires lo escribió en el escalón de tu casa. Pero bueno. Sí, María Buenos Aires, no, un poema, La loca de la plaza. La loca de la plaza, perdón. Esa locura liberadora, digamos, ¿no? que simboliza también los poemas de ¿En qué sentido? Me parece que, creo que terminamos por acá. Creo que está bueno esa referencia a Ferrer, porque Ferrer en su época también es contemporáneo tuyo, casi estudiante de arquitectura, y que en realidad representó también, no sé, hasta en la balada para un loco, la idea esa que era más que una balada para un loco, era una invitación al arte, a la libertad creadora, y aún perseguir también su alianza con Piazzolla, como un hombre que perseguía igual que tú la contemporaneidad, ¿no? O era perseguido por ello. Eso, lo dirá el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias también a Fábrica por esta oportunidad.